Hey, ¿qué tal a todos? Pese a las medidas que ha tomado el gobierno nacional para hacerle frente a la crisis económica en la que hoy se encuentra Colombia por cuenta del coronavirus COVID-19, analistas coinciden en que la recuperación económica del país y el repunte de los sectores productivos no será una tarea fácil, y es que las cifras parecen ser cada vez más difíciles de asimilar, pues el más reciente estudio publicado por Fede Desarrollo revela que cada mes de cuarentena prolongada le cuesta al país entre 48 y 65 billones de pesos, lo que representa entre un 4,5 y un 6,1% del Producto Interno Bruto anual. Además, el Centro de Pensamiento señala que transcurridos 2 meses de cuarentena el costo tiende a duplicarse. Por eso, desde ya el gobierno nacional planea iniciar el 27 de abril un proceso paulatino de flexibilización con el fin de darle luz verde a algunos sectores de la economía para que comiencen a reactivarse de forma gradual, sin que esto signifique el fin de la cuarentena, sino la posibilidad de recuperar algunas actividades económicas. Para este tipo de procesos de apertura gradual, la Organización Mundial de la Salud estableció que se debe tener un sistema de salud en capacidad de detectar, hacer pruebas y aislar a los contagiados. De igual modo, dictaminó que el riesgo del brote en los hospitales debe estar controlado, condición que deberá replicarse en ancianos y lugares de trabajo. Por último, se exige que los riesgos de importación se puedan gestionar. Por su parte, el ministro de Salud del país, Fernando Ruiz, comentó que obviamente la salud es lo primordial, pero aún así se tienen que brindar las posibilidades de generar mecanismos para que no se creen situaciones de hambre o riesgo por el desempleo y la pobreza. Con la reactivación de algunos sectores de la economía en el país, vamos a tratar un tema que nos concierne hablar en el canal, ya que si bien es cierto que los sectores como los servicios públicos, la agroindustria, los servicios médicos y el transporte no han frenado sus operaciones por los fundamentales que resultan en la vida de los colombianos en medio de la emergencia, otro grupo de sectores se están preparando para entrar a producir con las prevenciones correspondientes a partir del 27 de abril. Este grupo de sectores son la edificación y la industria manufacturera. Sin embargo, la edificación es uno de los sectores sobre los que más expectativa hay, pues se espera una recuperación económica sustentada en obras civiles y proyectos de edificación urbanos. Según Sandra Forero, presidente de Camacol, por lo menos 1,5 millones de personas dependen directamente del empleo proporcionado por el sector, adicional a que actualmente hay en el país cerca de 2.000 proyectos pausados tras haberse decretado la cuarentena en todo el territorio nacional. Sin embargo, el sector edificador retomará actividades bajo estrictos protocolos de prevención y mitigación, tal como afirmó el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, al referirse a la decisión del gobierno nacional de ampliar el aislamiento preventivo obligatorio hasta el siguiente 11 de mayo. Es por lo anterior que los trabajadores de los sectores de la edificación y de manufactureras regresarán gradualmente a sus labores. El funcionario también recordó que desde la expedición por parte de los ministerios de Vivienda, Salud y Trabajo de la circular 001 del 11 de abril del 2020, con los protocolos para el sector de la edificación, se han realizado 5 jornadas de socialización con todas las regionales de Camacol, en las cuales asistieron constructores, inmobiliarias y personal asociado a la edificación. En total fueron cerca de 18.000 personas que se capacitaron por medio de canales virtuales. Lo anterior nos hace constatar que desde el gremio se ha trabajado de manera activa y en conjunto con el gobierno en la elaboración de protocolos para el sector, buscando la forma idónea para retomar a la actividad productiva en cumplimiento de todas las medidas de prevención y bioseguridad necesarias. Cada proyecto deberá adoptar su protocolo de bioseguridad, prevención y promoción para la prevención del COVID-19 en las zonas de influencia de las obras en ejecución y debe estar articulado con los sistemas de seguridad y salud en el trabajo. Entre las acciones que dicta la circular número 001 del 11 de abril se destacan la disposición de suministros de gel antibacterial en las áreas de descanso, administrativas y en aquellas de alto tránsito al interior de la edificación. Igualmente es clave establecer reglas para permitir el distanciamiento entre los trabajadores de al menos 2 metros e incrementar las medidas de limpieza y desinfección en las áreas de descanso y de consumo de alimentos y bebidas. Adicional a esto se suma la adopción de horarios flexibles para disminuir la interacción social de los trabajadores, tener una menor concentración de empleados en los ambientes laborales, mejorar la circulación del aire y reducir el riesgo por exposición asociado al uso de transporte público en horas pico o zonas de gran afluencia de personas. Además, se debe garantizar el suministro diario de tapabocas y la capacitación
remuneración de los trabajadores en la forma de uso y retiro. Asimismo, plantea la realización de un plan de aplicación de protocolo sanitario para la obra, que plantee las estrategias, alternativas y actividades necesarias para minimizar o mitigar la transmisión del COVID-19, de manera que asegure la protección de los trabajadores de la edificación. Cabe recordar que, según Malagón, en el sector de la edificación hace parte del sector de la vivienda, representada en 200.000 unidades al año, que en su mayoría ya se encuentran totalmente vendidas. Además, en el país son más de 980.000 los trabajadores vinculados al segmento de edificaciones. Pese a que el sector de manufactura y el sector de edificación podrán empezar otra vez labores, aquellos sectores que implican actividades de contacto social tendrán que esperar más tiempo para reanudar sus actividades. Entre ellos se enmarca el turismo, los restaurantes y el entretenimiento a nivel general. Según Fede Desarrollo, las actividades de entretenimiento podrían estar operando con apenas el 5% de su capacidad, al igual que las actividades inmobiliarias, siendo estos dos los sectores más afectados. El comercio y el transporte, por su parte, estarían funcionando con el 29% de su capacidad operativa. En el caso del sector inmobiliario, se esperan repercusiones que se extiendan hasta por 2 años. Todo esto según lo reveló un estudio de la Cámara de la Propiedad Raíz, que compara la actual crisis con la vivida en el año 1999, considerado el peor escenario para este sector en el siglo XX. Y es que, por ejemplo, la participación del comercio y el transporte en la economía colombiana es del 17,7%. El sector inmobiliario representa el 8,3% del Producto Interno Bruto Nacional, superando a la edificación, que ocupa el 6,3%. Estos datos dejan ver el impacto de esta pandemia sobre el crecimiento económico del país. Otros sectores que se vieron totalmente comprometidos es el turismo y la hotelería, ya que se quedaron completamente paralizados. Según Cotelco, la crisis generada por el COVID-19 llevó a registrar una ocupación hotelera correspondiente al 1%. Es por eso que Gustavo Toro, presidente del gremio hotelero, afirmó recientemente que muchas de estas empresas ya no tienen caja para responder ante el pago de las nóminas, situación que ha generado angustia entre los empresarios. Por su parte, la especialista en turismo y exministra de esa cartera, María Claudia Lacutir, señaló que mientras no exista una vacuna ni una cura contra el coronavirus, las personas preferirán no visitar otros destinos. Por otra parte, dentro del sector del entretenimiento, la industria correspondiente a la diversión nocturna, el consumo de bebidas alcohólicas y la rumba no ha sufrido un impacto menor. Cabe recordar que en sus intervenciones vespertinas, el presidente Iván Duque fue enfático al señalar que la vida social en el país no volvería a ser como antes, lo cual ha generado preocupación en el gremio. Asobares, agremiación que reúne a las empresas dedicadas a estas actividades, confirmó que en Colombia hay más de 50.000 establecimientos registrados dentro del sector. Allí hay ocupados más de 250.000 personas, que hoy se encuentran en situación de incertidumbre a causa de la pandemia. Por último, no hay que dejar de lado que entidades financieras internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial pronosticaron para el país caídas del 2,4% y del 2% respectivamente, lo cual no augura el mejor de los panoramas para el país en medio de una de las crisis que con mayor intensidad ha puesto contra las cuerdas al mundo entero. Para terminar y referente al tema principal de este video, tenemos que comentar que el sector de agregados y materiales para la edificación es uno de los sectores de mayor dinamismo en la generación de empleo y de crecimiento económico en Colombia. El pronóstico inicial de demanda de materiales para este año 2020 era de 160 millones de toneladas, con destino principalmente a proyectos de infraestructura, vivienda, entre otros. Pero a raíz de la paralización económica en medio de la cuarentena obligatoria, Asogravas, es decir, la Asociación Colombiana de Productores de Agregados Pétreos, estima que la demanda puede caer entre 25 y 40% este año. Sin embargo, esta demanda no se pierde, sino que se aplaza para unos meses o años mientras todo el sector de infraestructura se reactiva completamente, como empezaría a suceder este lunes 27 de abril. Así que, no siendo más, los invitamos a suscribirse a este canal para que sigan al tanto de más noticias como esta. No olviden dejar su me gusta acá abajo y, como siempre amigos, nos vemos en el siguiente video.